bueno, les quiero platicar de las 10 contribuciones de México que han triunfado en el mundo, o sea, cosas que son hechas o bueno, que encontramos en México y que han triunfado en el mundo. Ustedes se las han preguntado. Yo creo que muchas veces hemos dicho, no, pues sí, eso es mexicano, pero muy pocas veces las valoramos o les damos la importancia. Sin embargo, han tenido esa importancia en el mundo y muchos de ellos las han hecho pues suyas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del cacao y del chocolate, que esta tiene su origen en Mesoamérica, y bueno, en 1502, cuando los españoles llegaron a América, pues recibieron o más bien vieron estas semillas de cacao, les sorprendieron, y para 1661 ya era de las cosas más importantes en todo el mundo, y bueno, su tradición pues empezó en México. Si se dan cuenta, el chocolate, de los mejores chocolates podrán decir que son los de Suiza, sin embargo, de dónde es el cacao, de dónde es el chocolate, es aquí en México. Por eso digo que a veces no los valoramos y otros países lo hacen suyos. Cuando te dicen que un chocolate suizo, bueno, te imaginas que es el mejor chocolate, y sí puede ser el mejor chocolate, sin embargo, la semilla y la tradición viene de México. Otra de las contribuciones muy importantes que ha dado México es el maíz. En maíz se producen más de 18 millones de toneladas de maíz al año. Ese es un dato del Foro de Defensa del Maíz. Y bueno, su origen es más de 10,000 años y que se dio en América y principalmente en México. O sea, en América hay lugares donde se da el maíz, sin embargo en México es donde se produce más maíz y donde siempre se ha producido mucho más maíz y el mejor maíz. Y bueno, los españoles fueron los que se enamoraron de este producto y bueno, lo han dado a conocer en muchas partes del mundo. Sin embargo, el mejor maíz está en México y es donde más se produce maíz. Ustedes saben que la mayoría de nuestra alimentación tiene que ver con el maíz, bueno, principalmente la tortilla y de ahí muchas otras cosas más. Otro de las grandes aportaciones que México ha dado en cuanto a la comida viene siendo el aguacate. Este fruto que no se da en otras partes del mundo o no se daba principalmente o no se dio de principio este fruto. Sin embargo, ya se ha cultivado en otros países como Brasil, Kenia, Sudáfrica, Israel y España, pero el aguacate es originario de los aztecas y de los mayas en México. Y bueno, sus propiedades, además de que son proteínicas, pues bueno, forma parte de la alimentación de muchos y millones de mexicanos. Yo creo que comerte una torta sin aguacate, pues no es torta. Sin embargo, hay a varios que no les gusta el aguacate, pero la mayoría, tú vas a una tortería, pues le ponen un aguacatito, o vas a hacer tu pico de gallo y puede que lo vayas acompañando con un aguacate. Pero bueno, otra de las aportaciones que México ha dado al mundo es el tequila. Ustedes saben muy bien que el tequila solo se da aquí, que han tratado de hacer imitaciones en China y en otros países. Sin embargo, el tequila se da únicamente en México por el agave y bueno, esta bebida que se da del agave, que solamente tiene su origen en México, y esa planta únicamente se da en México, aunque en otros lugares han tratado de cultivarla, no se ha podido, solamente en México. Y bueno, muchos han tenido la oportunidad de ir a esos lugares por Guadalajara, por Jalisco, y ver la ruta del tequila, porque además se da en otros lugares de México, pero solamente el tequila como tal en México, de ahí es el mejor tequila. Y bueno, otras de las cosas que no hay en el mundo y que se han tratado de a lo mejor de sembrar en otros lugares es la flor de cempasúchil. Esta flor naranja, que solamente se da en noviembre, en esta época de noviembre, octubre, noviembre, esta flor de cempasúchil, que la conocemos como la flor de muertos o flor de Día de Muertos, y se da principalmente en los estados de Chiapas, en el Estado de México, en Morelos, en Puebla, en San Luis Potosí, en Sinaloa, en Tlaxcala, en Oaxaca, y que además es muy económica y es bonita. Tiene un olor muy peculiar, por eso es que se le pone a los muertos. Sin embargo, es de esa flor que no se da en ningún otro lugar del mundo más que
más que en México. También está la flor de Nochebuena. Muchos no creerían que esta flor es originaria de México, de los náhuatl, y bueno, tiene una leyenda de que una niña mexicana de poco dinero, de escasos recursos, lloró un día en Nochebuena en camino a la iglesia porque no tenía regalo para dárselo a la Virgen por el nacimiento del niño Jesús. Entonces un ángel se le apareció repentinamente y le dijo que reuniera la maleza que encontrara a lo largo de su camino. Cuando la niña puso su ofrenda al pie del altar, brotaron de cada rama de estas flores rojas, y bueno, esta es la leyenda. Muchos la pueden encontrar en internet, y que de ahí surgió esta flor de Nochebuena. Sin embargo, en otros países también tienen otro nombre, como en Estados Unidos y bueno, en algunos otros lados de Europa, pero la flor de Nochebuena viene siendo de México, y qué bueno que la hayan tomado otros países ya como un icono o como adorno principalmente. Y de hecho, ahorita que estamos en esta época, yo creo que las flores de Nochebuena, además de que son bonitas, son también muy baratas. Sí hay algunas que van subiendo de costo, pero la mayoría son baratas. Y bueno, otra de las cosas que también son de tierras mexicanas y que ha influido en el mundo es la vainilla. La vainilla, que su aroma y su sabor pues nos ha ayudado a utilizarla en algunos alimentos, en algunas otras cosas de cocina, para postres, y hasta muchos llegan a comentar que puede ser para alguna enfermedad, sanar alguna enfermedad. Pero bueno, esta vainilla es de México y ocupa pues el último lugar de producción México a nivel mundial. Lástima que sea de las cosas que menos se produzcan en México, y que sea totalmente mexicano, y puede influir en otros países, pero bueno. Y otra de las cosas que también yo creo que muchos de los mexicanos nos conocen en todo el mundo es gracias a los mariachis, porque por la conquista de los españoles, en México y en América se originó la mezcla de las culturas. Muchos dicen que estos mariachis vienen de Francia. Parece que la tradición nos ha contado que la manera de vestirse y el nombre de mariachi viene de tierras europeas, por ahí dicen que de Francia. Sin embargo, el mariachi como tal se dio en México. Esta cultura, esta mezcla de cultura que se dio principalmente en lo que es Jalisco, Nayarit y Colima. Ahí se empezaron a ocupar las guitarras, el arpa, la vihuela y el violín, y de ahí surgió el mariachi. Es decir, que la música del mariachi es completamente mexicana. Sin embargo, lo que viene siendo un poco del traje típico del mariachi y el nombre viene siendo, o bueno, lo retomamos de otro lugar, pero como tal el mariachi es mexicano. Y bueno, es lo que decía, que en otros lados del mundo cuando dicen México, piensan en mariachi por el tipo de música. Otra de las cosas que también nada más se da en México es el mezcal. El mezcal que bueno, a lo mejor muchos lo dicen que es muy parecido al tequila. Sin embargo, o bueno, yo podría decir que es el hermano, pero su origen del mezcal es mexicano y es en Oaxaca, y proviene de un tipo de agave que se empezó a dar en Oaxaca, que se ha podido también cultivar en otros lados, pero bueno, el mezcal tiene algo más artesanal, y bueno, lo podemos encontrar sobre todo el más conocido, que es el estilo minero o el de gusano, mezcal de gusano, o el minero, que es el que se toma directo. Esa es una de las cosas que nos ha dado México. Y bueno, por último, el agujero de la capa de ozono. Esta fue una investigación de un científico mexicano que se llama Mario Molina, y que recibió el Premio Nobel de Química en 1995 a sus estudios sobre cloro y fluoruro de carbonos. Y Molina descubrió un agujero en la capa de ozono, el cual permite el paso de los rayos ultravioleta que afectan a la salud de los seres humanos. Entonces, bueno, estas son de las cosas son de las 10 cosas que más han influido en México. Seguramente tenemos más, pero estas son de las 10 que yo les puedo mencionar, que en México se han influido en todo el mundo, y que muchas pocas
o más bien muy pocas veces las valoramos. Yo los espero la próxima semana con cosas interesantes de tecnología u otras cosas que podamos mencionar, que les sean interesantes. Y bueno, pues les agradezco mucho y sigan viendo el programa y la programación de 3x3 de Canal 3.